La nave alienígena no se parecía a nada que Jake Morrison hubiera visto antes. Y eso era mucho decir, ya que llevaba 15 años pilotando naves espaciales experimentales. Pero esta cosa era enorme, lisa y parecía estar hecha de algún tipo de metal que cambiaba de color mientras la observaba a través del visor de su nave, la Nuevo Horizonte, que se mantenía en pie más por piezas de repuesto y esperanza que por otra cosa. Pero los había llevado hasta allí, a ese lugar lejano de la Tierra donde los alienígenas les habían dicho que acudieran. Jake se giró para mirar a su tripulación y vio en sus rostros la misma mezcla de miedo y emoción que sentía en su propio pecho, porque este era el momento, después de todos los años preguntándose si los humanos estaban solos en el universo. Estaban a punto de conocer a seres de otro mundo y descubrir lo que eso significaba para todos en la Tierra, donde la gente seguía librando guerras por tierras y recursos. Mientras, aquí fuera, había civilizaciones enteras que llevaban miles de años viajando entre las estrellas. Lisa Grant estaba revisando su equipo por 10ª vez desde que habían llegado. Y Jake lo sabía. Estaba nerviosa porque siempre jugueteaba con las herramientas cuando algo le preocupaba. Pero Lisa era la mejor ingeniera con la que había trabajado. Y si alguien podía descifrar cómo funcionaba la tecnología alienígena, sería ella, aunque en ese momento parecía que podría vomitar sobre su panel de control. Van Hughes miraba fijamente la pantalla de navegación, negando lentamente con la cabeza porque las lecturas no tenían ningún sentido según todo lo que los humanos sabían sobre física. Pero allí estaban, en un lugar que no debería existir, hablando con seres que no deberían ser posibles, mientras su propia nave lograba seguir funcionando a pesar de estar construida con piezas que 3 gobiernos diferentes habían desechado por inútiles. Amy Collins llevaba sus auriculares puestos y escuchaba las voces alienígenas que llegaban a través de su sistema de comunicación, con sonidos que ninguna garganta humana podría producir. Pero, de alguna manera, el dispositivo de traducción que les habían dado convertía esos sonidos en palabras que casi tenían sentido, aunque algunos de los conceptos eran tan extraños que Amy tenía que pedir aclaraciones constantemente. El alienígena que se hacía llamar embajador Sephara apareció en su pantalla principal, y Jake tuvo que admitir que la criatura era impresionante de una manera aterradora, con una piel que parecía piedra pulida y unos ojos que parecían ver a través de él, como si fuera de cristal. Pero el alienígena habló con una voz que sonaba casi aburrida mientras explicaba lo que sucedería a continuación. A los humanos se les daría permiso para extraer rocas en 3 pequeños asteroides que nadie más quería. A cambio, podrían intercambiar los materiales que encontraran por tecnología básica que les ayudaría a sobrevivir en el espacio, pero no se les permitiría viajar libremente, construir armas ni hacer nada que pudiera amenazar el orden establecido en esta parte de la galaxia. Jake escuchó las reglas y restricciones y sintió cómo se le tensaba la mandíbula, porque sonaba exactamente igual que todas las demás veces en la historia humana en las que los poderosos habían decidido lo que los débiles podían hacer. Pero mantuvo su rostro neutral y asintió en todos los momentos adecuados, mientras que en su cabeza ya estaba pensando en cómo eludir cada una de las limitaciones que los alienígenas intentaban imponer. La reunión continuó durante horas mientras el embajador Sephara explicaba el gobierno galáctico, cómo se esperaba que se comportaran las nuevas especies y qué les pasaría si causaban problemas. Y durante todo el proceso, Jake sonrió e hizo preguntas educadas, mientras Amy grababa todo. Lisa tomaba notas detalladas sobre la tecnología que les mostraban y Van memorizaba las cartas estelares a las que les daban acceso. Cuando la reunión finalmente terminó y los humanos fueron escoltados a sus aposentos asignados, Jake reunió a su tripulación y se aseguró de que su habitación fuera segura antes de hablar en una voz tan baja que tuvieron que inclinarse para escucharlo, porque sabía que los alienígenas probablemente estaban escuchando todo lo que decían. El plan había funcionado a la perfección. Los alienígenas pensaban que los humanos eran solo otra especie primitiva que podía ser fácilmente controlada y gestionada, como todas las demás que habían llegado antes que ellos. Pero lo que los alienígenas no sabían era que Jake Morrison y su tripulación no eran solo exploradores. Eran oficiales de inteligencia trabajando para el ejército de la Tierra, y todo lo que habían visto y oído estaba siendo transmitido de vuelta a casa, donde gente mucho más inteligente que él ya estaba averiguando cómo convertir la situación en una ventaja para la humanidad. Jake miró a cada miembro de su tripulación y vio en sus ojos la misma determinación que sentía arder en su propio pecho.
porque todos sabían que esto era solo el principio. Y los alienígenas que se creían tan superiores estaban a punto de aprender que los humanos no habían sobrevivido a todos los desastres que su planeta les había lanzado por ser débiles, estúpidos o fáciles de controlar. La verdadera prueba vendría más tarde, cuando los alienígenas se dieran cuenta de que la humanidad no iba a seguir sus reglas, ni a aceptar sus limitaciones, ni a conformarse con las migajas de su mesa. Porque los humanos habían llegado a las estrellas no para servir, sino para prosperar. Y harían lo que fuera necesario para asegurarse de que su especie tuviera un futuro entre las estrellas, incluso si eso significaba enfrentarse a toda la galaxia para conseguirlo. Habían pasado 6 meses desde la primera reunión con los alienígenas. Y para cualquiera que observara desde fuera, parecía que la humanidad estaba haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer: extraer rocas, comerciar materiales y pedir permiso para todo, como buenos niños pequeños que conocían su lugar en la galaxia. Pero las apariencias podían ser muy engañosas, especialmente cuando había humanos de por medio. Helen Carter estaba sentada en la sección de observadores de la Cámara del Consejo Galáctico y escuchaba a los representantes alienígenas discutir sobre rutas comerciales, disputas territoriales y asignación de recursos como si los humanos ni siquiera estuvieran en la sala, lo cual le parecía bien, porque significaba que no estaban prestando atención a lo que los humanos estaban haciendo en realidad. La operación minera humana en el asteroide designado XK-7 funcionaba sin problemas y producía cantidades constantes de metales raros que los alienígenas parecían valorar mucho. A cambio, los humanos recibían tecnología básica y suministros que les ayudaban a sobrevivir en el duro entorno del espacio. Pero lo que los alienígenas no veían era la segunda operación que se desarrollaba en paralelo a la oficial. El capitán Jake Morrison había pasado los últimos 6 meses aprendiendo todo lo que podía sobre la tecnología, la sociedad y las capacidades militares de los alienígenas. Y había descubierto que la galaxia no era ni de lejos tan unificada o pacífica como al Consejo le gustaba aparentar, porque había docenas de especies diferentes con intereses contrapuestos, viejos rencores y disputas territoriales que podían estallar en una guerra en cualquier momento. El Dr. Kevin Walsh había instalado su centro de investigación en una sección abandonada de la mina de asteroides, donde trabajaba 18 horas al día desmontando cada pieza de equipo alienígena que caía en sus manos y volviéndola a montar de formas que la hacían funcionar mejor de lo que los diseñadores originales habían previsto, lo cual no era tan difícil como debería haber sido, porque la mayoría de las especies alienígenas parecían haber dejado de innovar hacía siglos. Janet Kim era la verdadera genio detrás de la operación, porque había descubierto cómo descifrar los sistemas informáticos alienígenas sin que ellos lo supieran. Y lo que encontró allí era a la vez fascinante e inquietante. Cada especie alienígena espiaba a todas las demás, recopilando inteligencia y planeando conflictos que podrían ocurrir décadas en el futuro. El gran avance llegó cuando Janet descubrió que el dispositivo de traducción que se les había dado a los humanos no solo les ayudaba a entender los idiomas alienígenas, sino que también enviaba información detallada sobre la psicología, las capacidades y las debilidades humanas a algo llamado la División de Inteligencia del Consejo. Esto significaba que los humanos habían estado bajo vigilancia desde el primer día. Pero Janet era más inteligente que los alienígenas que habían construido el sistema de traducción y descubrió cómo invertir el flujo de datos. Así, en lugar de que los alienígenas aprendieran sobre los humanos podían aprender sobre los alienígenas. Y lo que descubrieron lo cambió todo, porque la galaxia no estaba dirigida por líderes sabios y pacíficos, sino por políticos, burócratas y comandantes militares que eran tan mezquinos y cortos de miras como sus homólogos humanos en la Tierra. Estaban sucediendo cosas que habrían aterrorizado a los alienígenas si hubieran sabido de ellas. El almirante Scott Parker supervisaba la construcción de una flota que incorporaba todo lo que los humanos habían aprendido sobre la tecnología alienígena, pero mejorada de formas en las que los alienígenas nunca habían pensado, porque los humanos abordaban los problemas de manera diferente a cualquier otra especie en la galaxia. Los astilleros, ocultos tras las lunas de Júpiter, trabajaban sin descanso construyendo naves que por fuera parecían diseños humanos estándar, pero que contenían sistemas híbridos que combinaban la ingeniería humana con la tecnología alienígena de maneras que creaban capacidades mucho más allá de lo que cualquiera de los dos enfoques podría lograr por sí solo. Porque los humanos siempre habían sido buenos para tomar ideas existentes y mejorarlas.
Ellen Carter continuaba desempeñando su papel de diplomática ingenua que estaba agradecida por cualquier migaja que el Consejo estuviera dispuesto a arrojar a la humanidad, y hacía todas las preguntas correctas sobre acuerdos comerciales y cuotas mineras mientras grababa en secreto cada conversación. Mapeaba cada relación e identificaba cada debilidad en la estructura de poder galáctica. El Dr. Walsh hizo su mayor descubrimiento cuando se dio cuenta de que la tecnología alienígena no era realmente superior a la tecnología humana en la mayoría de los aspectos, sino simplemente más avanzada porque la habían estado desarrollando durante miles de años más. Pero los humanos ya los habían alcanzado en muchas áreas y estaban empezando a superar las capacidades alienígenas en otras, especialmente en lo que respecta a sistemas informáticos e inteligencia artificial. Los alienígenas parecían tener un miedo casi supersticioso a crear máquinas que pudieran pensar por sí mismas, lo que significaba que su tecnología estaba limitada por la necesidad de un control manual constante, mientras que los humanos ya estaban construyendo sistemas automatizados que podían tomar decisiones y adaptarse a condiciones cambiantes sin ninguna intervención de sus creadores. Jake Morrison sintió una sombría satisfacción mientras observaba a las naves alienígenas patrullar la zona minera. Creían que estaban vigilando a una especie primitiva que podría causar problemas si se la dejaba sin supervisión. Pero no tenían ni idea de que cada ruta de patrulla, cada diseño de nave y cada sistema de armas estaba siendo analizado, catalogado e incorporado a la planificación estratégica humana. La verdadera ironía era que los alienígenas estaban tan convencidos de su propia superioridad que nunca se molestaron en ocultar sus capacidades o proteger sus secretos. Porque, ¿con quién compartiría esa información una especie primitiva como la humanidad? E incluso si los humanos descubrieran cómo funcionaba algo, ¿qué podrían hacer con ese conocimiento, si estaban restringidos a 3 asteroides y un puñado de naves básicas? Pero a los humanos nunca se les había dado bien aceptar restricciones, especialmente cuando esas restricciones eran impuestas por gente que los subestimaba. Y a medida que pasaban los meses, la inteligencia fluía de regreso a la Tierra y los astilleros ocultos continuaban su trabajo. Quedó claro que la galaxia estaba a punto de aprender una lección muy importante sobre lo que sucede cuando le das a los humanos la soga suficiente para ahorcarse o para salir del pozo en el que los habías metido. El almirante Parker envió un mensaje codificado a Jake Morrison que simplemente decía la palabra, «listos». Y Jake sonrió, porque sabía que todo estaba a punto de cambiar. Y los alienígenas que creían tener a la humanidad bajo control estaban a punto de descubrir que habían cometido el mayor error de la historia galáctica al suponer que una especie capaz de sobrevivir en un planeta como la Tierra se contentaría con aceptar las limitaciones que seres más civilizados intentaban imponerles. El alto comandante Bexal, de la hegemonía Salcarí, estaba cansado de esperar a que los humanos se ajustaran al protocolo galáctico adecuado y había decidido que una demostración de fuerza era exactamente lo que estas criaturas primitivas necesitaban para comprender su lugar en el orden cósmico de las cosas. En el fondo, sirviendo a sus superiores sin rechistar ni quejarse, como cualquier otra especie que había sido introducida en la civilización galáctica. La operación minera humana llevaba ya 8 meses en marcha. Y aunque producían los materiales requeridos y cumplían la mayoría de las reglas, había algo en su comportamiento que hacía sospechar a Bexal, porque hacían demasiadas preguntas y parecían demasiado interesados en cosas que no deberían concernir a una especie apenas capaz de viajar por el espacio. Bexal había comandado operaciones militares durante más de 200 años y había aprendido a confiar en sus instintos sobre posibles amenazas, y sus instintos le decían que los humanos estaban tramando algo, aunque el informe de inteligencia del Consejo sugería que eran primitivos inofensivos que no representaban ningún peligro para nadie excepto para ellos mismos. La decisión de nacionalizar la operación minera humana fue fácil de justificar porque los asteroides contenían elementos raros que eran cruciales para la defensa galáctica, y sería irresponsable dejar recursos tan importantes en manos de una especie que podría hacer un mal uso de ellos o no extraerlos con la suficiente eficiencia para satisfacer las necesidades galácticas. Bexal reunió una flota de 12 naves de guerra, lo que era una exageración masiva para tratar con el puñado de primitivas naves humanas, pero quería asegurarse de que la demostración fuera lo suficientemente impresionante como para que otras especies jóvenes se lo pensaran 2 veces antes de poner a prueba los límites de la autoridad galáctica. Cuando la flota Salcarí llegó a las instalaciones mineras humanas, Bexal esperaba ver pánico y una rendición inmediata,
porque así era como siempre se desarrollaban estas situaciones cuando las potencias establecidas decidían recordar a los recién llegados la realidad de su situación. Pero en su lugar, encontró a un único humano de pie, con toda calma, en el puente de mando de lo que parecía ser un carguero reconvertido. El teniente Dan Cooper parecía completamente relajado cuando apareció en la pantalla principal de comunicaciones y solicitó educadamente que las naves de la hegemonía se retiraran del territorio humano, citando alguna oscura sección de los acuerdos territoriales que Vexal nunca se había molestado en leer. Porque, ¿a quién le importaban los tecnicismos legales cuando tienes suficiente potencia de fuego para vaporizar una luna pequeña? Vexal decidió poner fin a esta farsa rápidamente con un disparo de advertencia que inutilizaría la nave humana sin matar a la tripulación, porque los primitivos muertos no podían difundir lo que les ocurría a las especies que sobreestimaban su importancia en los asuntos galácticos. El cañón de plasma se cargó y disparó, y Vexal observó con satisfacción cómo el brillante haz de energía se dirigía hacia la nave humana. Pero en lugar de la esperada explosión, el disparo simplemente se desvaneció contra algún tipo de barrera de energía que no debería existir en una nave tan primitiva. Antes de que Vexal pudiera procesar lo que acababa de ver, el carguero humano comenzó a cambiar mientras paneles ocultos se deslizaban para revelar sistemas de armas y defensas que no se parecían a nada que hubiera encontrado antes. Y de repente, la voz tranquila de Cooper rompió el silencio atónito en los canales de comunicación. Cooper explicó que las naves de la hegemonía tenían 30 segundos para apagar sus armas y prepararse para ser abordadas para una inspección, y que si decidían resistirse, serían inutilizadas y tomadas por la fuerza. Pero de cualquier manera, abandonarían el espacio humano de forma inmediata y permanente. La respuesta de Vexal fue ordenar a todas las naves que abrieran fuego simultáneamente, porque ninguna especie primitiva podría haber desarrollado una tecnología capaz de resistir la potencia de fuego combinada de un grupo de batalla de la hegemonía. Pero los humanos, al parecer, no habían leído los mismos manuales tácticos que Vexal había estudiado durante décadas. La nave humana se movió a través de la formación Salcarí como si estuviera bailando, y cada vez que una de las naves de Vexal intentaba apuntarle, los humanos parecían saber exactamente a dónde iba a ir el disparo y ya estaban en otro lugar para cuando el arma disparaba, mientras que su propio fuego de respuesta golpeaba con una precisión quirúrgica que inutilizaba sistemas de armas y motores sin destruir las naves. En 10 minutos, todo el escuadrón de la hegemonía flotaba impotente en el espacio, con sus tripulaciones ilesas pero sus naves completamente neutralizadas. Y Vexal se encontró escuchando la voz del almirante Scott Parker mientras se transmitía por todos los canales de comunicación del sector. El mensaje del almirante Parker era simple, directo y aterrador, porque hablaba como alguien que tenía una confianza absoluta en su capacidad para respaldar cada una de sus palabras. Y lo que dijo fue que la humanidad estaba actualizando los límites territoriales y los protocolos de defensa para este sector, y que cualquier violación futura sería respondida con réplicas cada vez más severas. El enfrentamiento se había transmitido en directo a través de las redes de comunicación galácticas, y Vexal sabía que todas las especies de la galaxia acababan de ver cómo una sola nave humana desmantelaba sistemáticamente un grupo de batalla de la hegemonía sin despeinarse, lo que significaba que todo lo que todos creían saber sobre la humanidad acababa de demostrarse que era completamente erróneo. El embajador Saktara apareció en el canal de comunicación de emergencia, con aspecto de haber visto cómo toda su visión del mundo se derrumbaba en tiempo real, exigiendo saber cómo los humanos habían desarrollado una tecnología tan avanzada tan rápidamente, cuando todos los informes de inteligencia indicaban que apenas eran capaces de construir naves espaciales funcionales. Y Cooper respondió a la pregunta con una sonrisa que le heló la sangre a Vexal, porque era la sonrisa de alguien que había estado jugando un juego que todos los demás pensaban que era serio, mientras él sabía que el verdadero juego ni siquiera había comenzado todavía. Cooper explicó que los humanos habían pasado los últimos 8 meses estudiando la tecnología y las tácticas militares galácticas y las habían encontrado decepcionantemente predecibles, porque todas las especies parecían luchar de la misma manera, usando las mismas estrategias que les habían funcionado durante miles de años, sin considerar que un recién llegado podría abordar la guerra desde una perspectiva completamente diferente. Los humanos no habían intentado construir naves que fueran tan buenas como las naves estándar de la galaxia, porque eso habría sido inútil,
ya que siempre estarían en inferioridad numérica. En cambio, se habían centrado en construir naves que pudieran superar en pensamiento y maniobra a cualquier flota convencional, utilizando tácticas que ningún ejército galáctico había encontrado antes. Vex'al se dio cuenta con creciente horror de que los humanos habían utilizado el tiempo que todos pensaban que estaban aprendiendo cuál era su lugar para, en cambio, estudiar cada aspecto de la civilización galáctica e identificar cada debilidad y explotar cada suposición que las potencias establecidas habían hecho sobre cómo se resolverían los conflictos. Lo peor fue que esto solo había sido una demostración utilizando tecnología humana anticuada, porque el almirante Parker dejó claro que esta no era la flota principal de la humanidad, sino solo una nave de patrulla equipada con sistemas defensivos que ya estaban siendo reemplazados por diseños más avanzados. Mientras sus naves inutilizadas eran remolcadas de vuelta al espacio de la hegemonía por naves de rescate humanas, Vex'al comprendió que la galaxia acababa de descubrir que la especie primitiva a la que habían tratado con condescendencia durante los últimos 8 meses no era primitiva en absoluto, sino que había estado jugando un juego que iba varias jugadas por delante de todos los demás. La sesión de emergencia del Consejo Galáctico se convocó apenas 6 horas después del incidente Salcarí, y representantes de 47 especies miembros llenaron la Gran Cámara con un nivel de pánico que no se había visto desde la última Gran Guerra Galáctica, 3 siglos atrás. Las imágenes de una sola nave humana destruyendo un grupo de batalla completo de la hegemonía habían hecho añicos todas las suposiciones sobre el equilibrio de poder en el espacio conocido. El embajador Zefara se presentó ante los delegados reunidos, con aspecto de haber envejecido décadas en las últimas horas, mientras presentaba informes de inteligencia que pintaban un cuadro tan alarmante que varios representantes le exigieron que repitiera secciones porque no podían creer lo que estaban escuchando. La operación minera humana había sido un engaño total, diseñado para ocultar la mayor concentración militar de la historia galáctica registrada. Drones de reconocimiento finalmente habían logrado penetrar los límites exteriores del sistema solar humano, donde descubrieron enormes astilleros que deberían haber sido imposibles de construir para una especie tan joven. La doctora Yolandra, la principal analista militar del Consejo, subió al podio con manos que temblaban ligeramente mientras explicaba que las estimaciones conservadoras sugerían que la humanidad había construido más de 3.000 naves de combate en los 8 meses transcurridos desde el primer contacto, lo que suponía una tasa de construcción que superaba la producción combinada de los 5 mayores astilleros galácticos. Pero lo verdaderamente aterrador no era el número de naves, sino la tecnología que incorporaban. De alguna manera, los humanos habían tomado sistemas defensivos diseñados por el Imperio Coreano, plantas de energía desarrolladas por el colectivo Nexari y sistemas de armas perfeccionados por el clan Morde, y habían mejorado cada uno de los componentes más allá de las especificaciones de los diseñadores originales. El operativo de inteligencia Kextar había estado monitoreando las comunicaciones humanas desde el primer día de contacto. Y lo que había descubierto hacía que la acumulación militar pareciera casi trivial en comparación, porque los humanos no solo estaban copiando tecnología alienígena, sino que estaban reimaginando fundamentalmente cómo podría ser utilizada. Los escudos de energía que habían absorbido sin esfuerzo el fuego de plasma Salcarí se basaban en matrices defensivas coreanas, pero los humanos habían descubierto cómo hacerlos adaptativos, para que pudieran ajustar automáticamente su frecuencia e intensidad para contrarrestar cualquier tipo de arma que se les disparara. Los sistemas de armas que habían inutilizado las naves de la hegemonía derivaban de aceleradores de partículas Morde, pero los humanos de alguna manera los habían hecho lo suficientemente precisos como para apuntar a componentes individuales sin causar daños colaterales, lo que requería un nivel de sofisticación en la puntería que ningún ejército galáctico había alcanzado jamás. Aún más inquietante era la información que indicaba que la flota alrededor de Júpiter no era la fuerza principal de la humanidad, sino en realidad su escuadrón de entrenamiento, donde las nuevas tripulaciones aprendían a operar la tecnología híbrida que combinaba los mejores elementos de múltiples civilizaciones alienígenas en algo que era mayor que la suma de sus partes. La flota principal humana todavía estaba en construcción en instalaciones que habían sido ocultadas tan eficazmente que las redes de sensores más avanzadas del Consejo no podían localizarlas, a pesar de saber aproximadamente dónde buscar.
Porque los humanos aparentemente habían desarrollado una tecnología de sigilo que hacía sus instalaciones invisibles a todos los métodos de detección conocidos. El representante Corful, del colectivo Nexari, exigió saber cómo una especie que solo había alcanzado el viaje más rápido que la luz hacía 8 meses podía haber desarrollado capacidades tan avanzadas tan rápidamente, cuando a su pueblo le había llevado siglos perfeccionar tecnologías mucho más simples. La respuesta vino de la doctora Yolandra, quien había pasado su carrera estudiando patrones de desarrollo militar en diferentes especies y nunca había visto nada como lo que los humanos habían logrado, porque abordaban el avance tecnológico de una manera que ninguna otra civilización galáctica había intentado jamás. En lugar de centrarse en perfeccionar tecnologías individuales como todas las demás especies, los humanos parecían especializarse en tomar sistemas existentes y combinarlos de maneras que creaban capacidades completamente nuevas, lo que significaba que podían lograr en meses lo que a otras especies normalmente les llevaría décadas o siglos. Los humanos también habían demostrado una comprensión de la doctrina militar galáctica que era a la vez exhaustiva y aterradora, porque claramente habían estudiado cómo luchaba cada especie importante y habían desarrollado contraestrategias específicas para cada enfoque, lo que significaba que habían estado planeando un conflicto desde el principio. El embajador Cefara presentó grabaciones de las comunicaciones del capitán Morrison durante el periodo del primer contacto, y los delegados reunidos escucharon con creciente horror al darse cuenta de que cada pregunta que los humanos habían hecho y cada pieza de información que habían solicitado había sido parte de una operación sistemática de recopilación de inteligencia. Los humanos no habían sido primitivos ingenuos buscando la guía de sus superiores galácticos, sino oficiales de inteligencia profesionales realizando una evaluación exhaustiva de posibles amenazas mientras proyectaban una imagen de incompetencia inofensiva que había engañado a todos por completo. Cuando el capitán Morrison apareció en la pantalla principal de comunicaciones para dirigirse al consejo, su comportamiento era completamente diferente al del humilde explorador que había llegado hacía 8 meses. Ahora hablaba con la confianza de alguien que tenía todas las ventajas en una negociación. Morrison explicó que la humanidad no tenía deseos de conquista o expansión territorial más allá de su propio sistema solar, pero que se defendería contra cualquier amenaza con la fuerza que fuera necesaria, y sugirió que todas las especies miembros actualizaran sus protocolos de evaluación de amenazas para reflejar la nueva realidad de las capacidades humanas. Las implicaciones de la declaración de Morrison golpearon a los delegados reunidos como un golpe físico, porque esencialmente estaba declarando que la humanidad se consideraba igual a cualquier potencia galáctica y estaba preparada para demostrar esa afirmación mediante la acción militar si fuera necesario. El representante Hismith, del clan Morde, se puso de pie y anunció que su pueblo se ofrecería como voluntario para resolver esta amenaza antes de que pudiera desestabilizar la civilización galáctica, y varias otras potencias militares expresaron su acuerdo, creyendo que una acción unida podría abrumar incluso la avanzada tecnología humana. Pero el informe final de inteligencia de la doctora Yolandra destruyó cualquier esperanza de que la acción militar convencional pudiera resolver el problema, porque las preparaciones defensivas humanas se extendían mucho más allá de su sistema solar e incluían plataformas de armas automatizadas y redes de sensores que habían sido desplegadas en secreto por todo este sector del espacio. Los humanos no solo habían estado construyendo una flota, sino que se habían estado preparando para una guerra que tenían la intención de librar en sus propios términos, utilizando estrategias y tecnologías que ningún ejército galáctico estaba equipado para contrarrestar. Y lo peor de todo era que habían logrado todo esto mientras mantenían la farsa de ser recién llegados agradecidos, felices de aceptar cualquier migaja que el Consejo estuviera dispuesto a ofrecerles. El señor de la guerra Hismith había forjado su reputación a lo largo de 3000 años de conquistas y nunca se había encontrado con un enemigo que pudiera resistir el poderío total del clan Morde, razón por la cual se ofreció como voluntario para liderar la operación militar más grande de la historia galáctica. Cuando el Consejo decidió que el problema humano debía resolverse permanentemente antes de que pudiera extenderse a otras especies jóvenes, la flota de guerra Morde que se reunió en el sistema Kepler representaba más potencia de fuego de la que jamás se había concentrado en un solo lugar, con 15.000 naves que portaban armas capaces de esterilizar sistemas estelares enteros. Y Hismith confiaba en que ni la tecnología humana más avanzada podría resistir una fuerza tan abrumadora.
La respuesta humana pareció casi un insulto cuando la almirante Lisa Grant llegó con solo 50 naves que parecían versiones ligeramente mejoradas de la nave que había humillado a la flota Salcarí. Para la mayoría de los observadores, parecía que la humanidad estaba completamente loca o había desarrollado una tecnología tan avanzada que creían que 50 naves podrían derrotar a 15.000. Smith había estudiado las grabaciones del enfrentamiento Salcarí y había desarrollado tácticas diseñadas específicamente para contrarrestar las ventajas humanas, utilizando ataques masivos y coordinados que abrumarían sus sistemas defensivos por puro volumen de fuego, mientras las armas de bombardeo planetario se cargaban en segundo plano para asestar golpes mortales que ningún escudo podría absorber. La batalla comenzó exactamente como Smith la había planeado, con miles de naves atacando desde múltiples vectores mientras mantenían formaciones que impedirían a los humanos usar su superior maniobrabilidad para aislar objetivos individuales. Pero algo salió mal casi de inmediato, porque las naves humanas no se comportaron como ninguna fuerza militar que él hubiera encontrado jamás. En lugar de intentar romper las líneas Morde o retirarse a una posición defensiva, las naves del almirante Grant comenzaron lo que solo podría describirse como una danza a través de la formación enemiga, con movimientos tan precisamente coordinados que parecían controlados por una única inteligencia en lugar de 50 comandantes separados. Cada vez que las armas Morde fijaban un objetivo humano, la nave en cuestión parecía saber exactamente cuándo y dónde se dispararía el proyectil y ya se estaba moviendo a una posición donde el ataque fallaría, mientras que simultáneamente se posicionaba para contraatacar los componentes más vulnerables de la nave atacante. Smith se dio cuenta con creciente alarma de que los humanos no solo estaban superando en maniobras a su flota, sino que estaban mapeando sistemáticamente cada nave, sistema de armas y posición de la tripulación a través de algún tipo de red de inteligencia en tiempo real que les permitía predecir y contrarrestar cada ataque antes de que pudiera completarse. Las armas humanas disparaban con una precisión que debería haber sido imposible durante un enfrentamiento tan caótico, porque cada disparo impactaba exactamente donde causaría la máxima interrupción sin destruir la nave objetivo, lo que significaba que los humanos estaban procesando información táctica más rápido de lo que las computadoras Morde podían generar soluciones de puntería. El Dr. Kevin Walsh había diseñado los sistemas de integración de la flota humana basándose en principios que ningún ejército galáctico había considerado jamás. Porque mientras otras especies se centraban en construir armas individuales más potentes, los humanos habían desarrollado sistemas en red donde cada nave funcionaba como una plataforma de sensores y un nodo de procesamiento en una red de inteligencia distribuida. Cada nave humana compartía constantemente datos de puntería y análisis táctico con todas las demás naves de la flota, lo que significaba que el almirante Grant no estaba al mando de 50 naves separadas, sino que dirigía un único organismo que podía pensar y reaccionar más rápido que cualquier formación militar convencional. Los Morde habían traído una potencia de fuego abrumadora al combate, pero la potencia de fuego era inútil si no podías alcanzar tus objetivos, y las naves humanas se movían por el campo de batalla como si pudieran ver varios segundos en el futuro y posicionarse en consecuencia. Smith ordenó a sus armas de bombardeo planetario que apuntaran directamente a la flota humana, a pesar de que disparar armas tan masivas en una batalla caótica probablemente destruiría muchas de sus propias naves, porque estaba desesperado mientras veía como su supuestamente invencible flota de guerra era desmantelada sistemáticamente por un enemigo que no debería haber podido sobrevivir los primeros 5 minutos de combate. Pero la respuesta humana a las armas de bombardeo fue aún más aterradora que su superioridad táctica. Porque en lugar de retirarse o tratar de evitar los masivos haces de energía, las naves del almirante Grant se movieron para interceptarlos, utilizando algún tipo de tecnología que absorbía la fuerza destructiva y la redirigía de vuelta a la flota Morde. La energía que debería haber vaporizado las naves humanas, en cambio, golpeó a las naves Morde con sus propias armas vueltas contra ellas. Y Smith observó con horror cómo sus armas más poderosas se convertían en los instrumentos de su propia derrota. 3 horas después de que comenzara el enfrentamiento, la flota de guerra Morde había sido completamente neutralizada, con cada nave inutilizada y flotando a la deriva en el espacio, mientras sus tripulaciones permanecían ilesas pero profundamente humilladas por un enemigo que había tratado a la fuerza militar más grande de la historia galáctica como un ejercicio de entrenamiento.
La voz del almirante Grant rompió el silencio atónito en los canales de comunicación mientras se dirigía directamente al señor de la guerra Smith con palabras que lo atormentarían por el resto de su extremadamente larga vida. Grant explicó que a las tripulaciones Morde se les proporcionaría tratamiento médico para sus heridas y serían devueltas a sus mundos de origen ilesas, mientras que sus naves serían devueltas después de que los ingenieros humanos completaran las evaluaciones técnicas de sus sistemas. Lo que era una forma educada de decir que los humanos tenían la intención de estudiar y mejorar cada pieza de la tecnología militar Morde. La parte más humillante fue la sugerencia de Grant de que Smith reconsiderara su enfoque de la diplomacia, porque la humanidad prefería soluciones pacíficas a los conflictos, pero estaba preparada para demostrar sus capacidades militares tantas veces como fuera necesario hasta que otras especies aprendieran a respetar la soberanía humana. La noticia de la derrota Morde se extendió por la galaxia en cuestión de horas, y cada líder militar en el espacio conocido comprendió de repente que el equilibrio de poder había cambiado permanentemente. Porque si el poderoso clan Morde podía ser derrotado tan fácilmente, entonces ninguna fuerza militar convencional podría hacer frente a la tecnología humana. Pero la revelación verdaderamente aterradora llegó cuando el análisis de inteligencia del enfrentamiento mostró que la flota humana había estado operando a solo una fracción de su capacidad total y había evitado deliberadamente usar sus armas más avanzadas para preservar las vidas Morde, lo que significaba que lo que la galaxia había presenciado no era el potencial militar completo de la humanidad, sino solo una demostración de su contención. El mensaje era claro para cualquiera lo suficientemente inteligente como para entenderlo. Si los humanos podían derrotar a la flota de guerra más grande de la historia galáctica mientras contenían sus capacidades más devastadoras, entonces intentar luchar contra ellos no solo era inútil, sino suicida. Y la única respuesta racional era encontrar una manera de coexistir pacíficamente con este nuevo y aterrador poder que había surgido del primitivo rincón que todos habían descartado como irrelevante. 6 meses después del enfrentamiento Morde, el Consejo Galáctico se reunió para lo que muchos representantes creían que sería su última sesión como órgano de gobierno independiente, porque la humanidad había solicitado el reconocimiento formal como especie miembro soberana con plenos derechos territoriales, y dada su demostrada superioridad militar, pocos delegados esperaban tener una opción real en el asunto. El embajador Carl Williams dirigió la delegación humana hacia la Gran Cámara, y los representantes reunidos lo observaron con el tipo de atención nerviosa que normalmente se reservaba para desastres naturales u otras fuerzas de la naturaleza con las que no se podía razonar ni controlar. Pero Williams se movía con la tranquila confianza de alguien que no tenía nada que demostrar a nadie. Lo que sorprendió a los delegados fue que Williams no exigió sumisión ni impuso una hegemonía humana sobre la civilización galáctica, sino que presentó una propuesta tan inesperada que varios representantes le pidieron que repitiera secciones porque no podían creer lo que estaban escuchando. La humanidad quería compartir sus avances tecnológicos con todas las especies miembros y establecer iniciativas de investigación conjuntas que beneficiarían a todos, al tiempo que creaba una red de defensa colectiva que protegería a cada civilización de amenazas externas, ya provinieran de regiones desconocidas del espacio o de conflictos entre potencias existentes. La doctora Patricia Moore subió al podio para explicar el razonamiento detrás de la propuesta, y sus palabras desafiaron cada suposición bajo la cual la civilización galáctica había operado durante miles de años. Argumentó que la competencia entre especies era fundamentalmente un derroche cuando la cooperación podía lograr mucho más. Moore explicó que el rápido avance tecnológico de la humanidad no provenía de una inteligencia superior o un talento natural, sino de su enfoque para la resolución de problemas, que se centraba en la integración y la mejora en lugar de desarrollar tecnologías completamente nuevas desde cero. Mientras que las especies galácticas habían pasado milenios perfeccionando tecnologías individuales de forma aislada, los humanos sobresalían en combinar y mejorar sistemas existentes, tomando los mejores elementos de múltiples civilizaciones y creando algo mayor que la suma de sus partes. La demostración que siguió lo cambió todo. Naves de 2 especies diferentes, equipadas con sistemas de integración diseñados por humanos, realizaron maniobras que las flotas individuales nunca habían logrado, porque la tecnología híbrida les permitía compartir datos de sensores y coordinar acciones en tiempo real. Escudos coreanos alimentados por sistemas de energía Nixari y guiados por sensores bortanianos crearon capacidades defensivas que hicieron obsoleta la guerra tradicional,
mientras que las armas Morde integradas con sistemas de puntería humanos podían atacar con una precisión que eliminaba la necesidad de una fuerza destructiva masiva. El comandante Rick Davis explicó que la visión estratégica de la humanidad se extendía mucho más allá de las aplicaciones militares, porque los mismos principios de integración que habían revolucionado el combate espacial podían aplicarse a la investigación científica, la gestión de recursos y el desarrollo social en todas las especies miembros. Los sistemas de fabricación automatizados que habían permitido a los humanos construir miles de naves en meses podían adaptarse para producir suministros médicos, equipos agrícolas o materiales educativos para cualquier especie que los necesitara, mientras que las redes informáticas humanas podían procesar datos de investigación y resolver problemas con los que civilizaciones individuales habían luchado durante siglos. Pero el aspecto más revolucionario de la propuesta humana fue la idea de que la civilización galáctica debería organizarse en torno a la cooperación en lugar de la competencia. Williams argumentó que las mayores amenazas que enfrentaban todas las especies provenían de fuerzas externas que solo podían ser derrotadas mediante una acción unida. La galaxia era vasta y en gran parte inexplorada, y ciertamente había otras especies inteligentes ahí fuera que podrían no estar tan interesadas en la coexistencia pacífica como los humanos decían estar, lo que significaba que los conflictos internos entre los miembros del Consejo no solo eran un desperdicio, sino potencialmente suicidas si debilitaban las defensas galácticas. Williams presentó pruebas de que las misiones de exploración humanas ya habían detectado signos de civilizaciones avanzadas en regiones distantes del espacio, y algunas de estas civilizaciones parecían tener capacidades militares que desafiarían incluso a las fuerzas combinadas de los actuales miembros del Consejo. La elección que enfrentaba la civilización galáctica era simple, según Williams. Podían continuar con el viejo sistema de competencia, disputas territoriales y avance individual, o podían abrazar la visión humana de progreso colectivo, defensa mutua y prosperidad compartida. La doctora Moore concluyó la presentación explicando que la tecnología de integración humana ya se estaba probando en tripulaciones voluntarias de múltiples especies, y los resultados superaban todas las proyecciones, porque las diversas perspectivas y los diferentes enfoques para la resolución de problemas creaban innovaciones que ninguna especie por sí sola podría lograr. El voto fue unánime, no porque los delegados tuvieran miedo del poder militar humano, sino porque la demostración les había mostrado posibilidades que nunca habían imaginado. Y por primera vez en la historia galáctica, se había invitado a una especie a liderar, no a través de la conquista, sino a través de la promesa de lo que podrían construir juntos. En los años que siguieron, las iniciativas de investigación guiadas por humanos resolvieron problemas que habían plagado la galaxia durante milenios, mientras que la red de defensa colectiva evitó que los conflictos se convirtieran en guerras, y la integración de las capacidades de diferentes especies creó tecnologías que revolucionaron cada aspecto de la civilización galáctica. Las especies miembros comenzaron a comprender que su evaluación inicial de la humanidad había sido completamente errónea. Los humanos no acababan de empezar cuando alcanzaron el viaje más rápido que la luz, o cuando revelaron sus capacidades militares ocultas, sino cuando decidieron que el futuro de la galaxia se construiría sobre la cooperación en lugar de la competencia. El embajador Williams concluyó la histórica sesión con palabras que serían recordadas en toda la galaxia durante generaciones, mientras explicaba que la humanidad había aprendido, a través de miles de años de conflicto en su mundo natal, que la única manera de resolver verdaderamente los desafíos que enfrenta cualquier civilización es trabajar juntos en lugar de unos contra otros. La mayor fortaleza de cualquier especie no era su poder individual, su tecnología avanzada o su poderío militar, sino su capacidad para inspirar a otros a ir más allá de lo que creían posible y crear algo mejor de lo que había existido antes. Porque así era como las civilizaciones avanzaban verdaderamente y cómo se construía el futuro. Lo que la galaxia descubrió fue que el arma más peligrosa de la humanidad no eran sus naves, ni sus escudos, ni sus redes de integración, sino su creencia absoluta en que la cooperación siempre era posible y que cada problema podía resolverse si suficientes seres inteligentes trabajaban juntos para encontrar la solución y se negaban a rendirse hasta tener éxito.